la mejor disposición, con la disposición de alabar a nuestro Dios y pedirle a Él que abra los cielos esta mañana para que nosotros podamos adorarle y para que también podamos recibir de Él su palabra que tanto necesitamos. Así que ahí donde estábamos a cantar esa alabanza, abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Este es tu año, en tu palabra haremos proezas, se exalta en tu nombre, oh Jesús. Oh Padre nuestro, que estás en los cielos, venga a tu reino, haz tu voluntad en mí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Ahí donde está, vamos a orar este día, vamos a pedir al Señor Jesucristo que guíe todas las acciones que se harán durante este servicio. Señor, te damos gracias, Padre, por una mañana más estar con nosotros y acompañarnos. Gracias, Señor, porque tu presencia nunca nos ha abandonado y tenemos la confianza de que nunca nos abandonará. Te pido, Señor, que de principio a fin tu palabra, tu misericordia y tu amor se reflejen en cada una de las acciones que tendremos en este culto. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le voy a pedir que vaya a su cuarto, si es que está en su casa, y busque su Biblia, si no la tiene a la mano. Si usted la tiene a la mano, ábrala por favor en el libro de Salmo, capítulo 16. Salmo, capítulo 16. El subtítulo de este salmo es Una herencia escogida. Es un salmo de David, el cual nos menciona la herencia que el Señor tiene para con nosotros. Dice la palabra del Señor: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros y para es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en los lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Quiero dejar esta mañana en el corazón suyo un versículo que encontramos en este capítulo que hemos leído, el cual dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. El significado de este versículo es que en algún momento de la historia, cuando se escribía este salmo, y usted como padre iba a dejar la herencia a su hijo, lo que hacía es que tiraba una cuerda, y dependiendo de cómo cayese la cuerda, se decía: este es tu lado y este es del otro.
Si la cuerda caía más para acá, pues beneficiaba a uno, y si la cuerda caía más para el otro, beneficiaba al otro. Entonces, lo que está diciendo el salmista aquí es, me gusta que cómo cayó la cuerda, mi herencia, mi parte. Y es lo que nosotros a veces debemos comprender. Porque a veces no estamos cómodos con lo que Dios nos ha dado, queremos otras cosas. Vemos el plato del compañero, la comida del compañero y queremos la comida del otro. Vemos la esposa de nuestro compañero y queremos la esposa del otro. Y no nos gusta la herencia, nuestra casa, estamos codiciando las casas de otros y la nuestra no la queremos. Pero es una casa, es un techo, es lo demás, es su carro. Sepamos disfrutar bien lo que Dios nos ha dado. Cuando yo tengo la fe de esto, que cuando nosotros sabemos disfrutar bien de lo que Dios nos ha dado, aprovecharlo, bendecir a otras personas con ello, Dios viene y puede darnos aún más. Así que vamos a orar a nuestro Dios para pedirle primero que nos ayude a disfrutar qué es lo que tenemos. Y si hay necesidades reales en nuestra vida, pedirle a Él que nos ayude a suplirlas, a cambiar esa situación. El dolor no será para siempre, porque Dios no nos dejará caer eternamente. Llega un momento en el que Dios nos levanta. Solo espere. Yo sé que es una palabra muy difícil y muy dura. Solo hágame caso, por favor. Espere. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te agradecemos, Padre, por tu misericordia y tu bondad. Eres un Dios poderoso y magnífico. Padre, te queremos en primer lugar confesar nuestro dolor. Señor, nos duele por lo que estamos pasando. Tenemos sufrimiento por lo que estamos pasando. Padre, hay hermanos o hermanas que están pidiendo por un familiar muy cercano que está padeciendo de una enfermedad muy difícil. Y si bien es cierto, este familiar no es quien está padeciendo esta enfermedad, pero le duele enormemente ver a su hijo, a su hija, a su papá, a su mamá, a su primo cercano que esté padeciendo, a su abuelito, a su abuelita que esté padeciendo de tal manera. Tal vez no es él o ella el de la enfermedad, pero el dolor es grande. Te pido en el nombre del Señor Jesucristo que mires el corazón de esta persona con el dolor y que se acerca en oración y a veces clama ante ti con lágrimas. Te pido en el nombre del Señor Jesucristo que inclines tu oído a estas personas que te están pidiendo por la ayuda del familiar. Y así de la misma manera nosotros también, Señor, te venimos a pedir por ciertas personas que nos han encomendado hacer una oración por ellos. Te pedimos por la hermana Rosa, viuda de López, por esa demencia senil y esa esquizofrenia que gracias a Dios ha ido disminuyendo. Te pido también por nuestro hermano Manuel Ernesto que puedas tener misericordia de él y de sus acciones también. Te pedimos, Señor, por Carolina de Kovacs, su hija Clarita también, Señor, por la restauración familiar. Te pido, Señor, también por nuestra hermana Isabel Alvarenga, pide por su pastor Mario, quien sufrió un paro cardíaco. Rocío Alvarenga también pide por sanidad en toda su familia. Janet Leticia García pide por sanidad por ese examen que salió mal de su cabeza. Yanira Corbera, la sanidad, te pide también por el estómago. También te pide y solicita protección divina. Finalmente, Emilia Beltrán, que solicita sanidad por esa anemia. Pedimos, Señor, por esos triglicéridos que han aparecido altos en su cuerpo. Te pido, Señor, por aquellas personas que están atravesando un problema legal. Alguien les ha entablado una demanda a la cual ellos no son culpables. Cometieron un error de firmar donde no debían. Pero en el nombre del Señor Jesucristo, haz un milagro. Todos los abogados le han dicho que esa circunstancia es muy difícil, que posiblemente lo pierdan. Y que
si los abogados dicen, si los expertos dicen, si los entre comillas conocedores. Tú puedes cambiarlo todo en un solo instante. Tú puedes cambiarlo todo en un solo momento y hacer de esta persona una persona inocente y burlar los designios de aquella persona que quiso hacer daño. Señor, te pedimos también por aquellas familias que se están desintegrando, porque hay más de algún hijo que se levantó esta mañana preocupado por su familia, encendió el radio. En primer lugar, Señor, te pido por la paz de este muchacho o muchacha. Te pido por la paz en su corazón, porque le ayudes a confiar en ti independientemente de los errores o las convicciones o las ideas que sus padres tengan. Así que te pido, Señor, que de alguna manera tú puedas, si es tu voluntad, restablecer a esta familia y si no, dar la paz en general. Padre, te quiero pedir por esas ancianas que están padeciendo mucho de sus rodillas, que les cuesta caminar. Ellas quisieran acercarse a una iglesia, pero para ello tienen que caminar. Así que te pido, Señor, que les des la oportunidad de que ellas puedan asistir a sus cultos, evangelizar, apoyar de alguna manera en los servicios en su iglesia. Ayúdale, Señor, a mis hermanas. Tú sabes, como le dijo un hermano en alguna ocasión, si yo estuviera bien, ahí estaría. Ayúdales, Señor, por favor. Y te encomendamos, Señor, nuestras vidas. Aún arreglando aquellas cosas que no nos hemos dado cuenta, pues trataremos de examinarnos y escudriñarnos para volver a ti y alabarte también a ti. Así cantamos, escudriñemos nuestros caminos. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Señor, te pedimos por la paz de Israel. Te pedimos, Señor, que bendigas a tu pueblo con una paz, con una tranquilidad a su alrededor. Te pedimos también por la palabra que se dará este día, porque seas tú hablando a nuestros corazones. Te pido, Señor, que el predicador sienta tu presencia al momento de escudriñar tus palabras y que todos podamos aprender juntos. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Con nosotros la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por estar en sintonía de este culto de Amaneciendo con Dios. Quiero pedirle que abra rápidamente la carta a los Corintios en el capítulo número 7. Y vamos a orar porque es bastante lo que vamos a
abarcar en esta mañana. Así es que vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, te pedimos, Padre, a tu Espíritu Santo que nos pueda guiar, nos pueda dar esa iluminación necesaria para poder comprender tu palabra, Señor, y todo lo que vaya a hablarse en este momento, Señor, en esta predicación, sea para glorificar tu nombre y para edificación de tu iglesia, por lo que te suplicamos esa sabiduría necesaria que viene de ti para poder comprenderla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como le decía, el capítulo 7, quiero hacer públicamente y responsabilizar al pastor David porque me ha tocado un capítulo bien complicado. Así es que gracias, pastor David, porque me dejó el capítulo 7 y lo vamos a tocar completamente para que no quede ninguna duda. Porque el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios habla acerca del matrimonio. Así es que, y habla de algunas cositas, algunos deberes, algunos detalles, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Recuerde que la iglesia de Corinto estaba pasando por ciertas circunstancias de problemáticas dentro de la iglesia, y una de ellas que se tocaba anteriormente en los capítulos anteriores, era el problema de la fornicación, y no podemos taparlo con un dedo, no lo podemos mencionar de otra manera, sino literalmente como la palabra de Dios los menciona en los textos, en los versículos anteriores y en cómo inicia el capítulo 4. Eso no tenemos que dejarlo a un lado, porque se viene hablando de los problemas que estaban dentro de la iglesia, y el último que se tocó es ese, el de la fornicación, y ahí es donde empieza el capítulo 7. He dividido el capítulo 7 en, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5 partes. Y en la primera parte que habla acerca del matrimonio, que viene desde el versículo 1 al versículo 9. La segunda parte que habla acerca de el divorcio, que es del versículo 10 al 24. La tercera parte es un versículo nada más que habla acerca de las vírgenes. Y la cuarta parte habla acerca de la soltería, y al finalizar el apóstol Pablo da una última recomendación. En esas 5 partes vamos a ir abarcando a esta hora de la mañana en el estudio de Corintios. Ok, versículo 1 del capítulo 7 es una recomendación para evitar la fornicación. Aquí Pablo está dando una solución o una recomendación para que la iglesia de Corintio no caiga en ese problema que había sido presentado un capítulo antes, y se había expuesto a una persona que estaba dentro de la iglesia y tenía esa costumbre. Entonces el apóstol Pablo inicia en el capítulo 7 dando una solución a la iglesia para que no caigan en ese pecado. Y dice la palabra del Señor, el versículo 1 y el versículo 2. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Mire bien el versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, el problema que habían estado teniendo, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, hablándole a las mujeres. Ok, encontramos un punto en el primer versículo, encontramos un punto, digámoslo, a favor acerca de la sabiduría, porque el apóstol Pablo literalmente les está diciendo, bueno, le sería al hombre, ya le voy a explicar la razón, vamos a ir avanzando en el texto, pero ahí la primera recomendación del apóstol Pablo dice, ok, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Más adelante explica por qué es que se debe hacer eso, o la razón, si se tiene el don de la continencia. Pero dice el apóstol Pablo en el versículo 2, a causa de ese problema que habíamos estado hablando desde hace un montón, bueno, le sería al hombre mejor casarse también, y que el hombre pueda encontrar una esposa y la mujer pueda encontrar un esposo para evitar este problema. Y sigue hablando, y en el versículo 3 y en el versículo 4 habla acerca de el deber conyugal para con las personas que están casadas. Dice literalmente, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y ahí habla también que la mujer no debe negarse. Ese es
el deber conyugal, que la esposa no debe negarse. Si se va a llegar primera recomendación, bueno, si están solteros así quédense, pero para evitar esos problemas de fornicación, cásense. Si se casan, dice el apóstol Pablo, ustedes deben de cumplir con ese deber conyugal que está en el versículo 3 y en el versículo 4, que ni el marido se puede negar a su esposa, ni el esposo se debe negar a su marido. ¿Por qué razón? Mire el versículo. Ahora, hay una condición para no, estamos hablando del acto conyugal literalmente, hermano, la relación de la pareja, la relación sexual dentro del matrimonio. Eso es lo que estamos hablando. Aquí habla de llegarse, pero es de eso que se está hablando. Entonces, pero el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 5, me dice, hay un motivo del cual ellos se pueden alejar y pueden negarse un tiempo, y el cual dice de la siguiente manera: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntarlos el uno, para que no seáis tentados por Satanás. Ese es el único motivo por el cual en el versículo 5 la pareja puede abstenerse de tener relaciones, pero no recomienda el apóstol Pablo al finalizar el versículo 5, finalizado ese tiempo, ya sea por un mutuo acuerdo, eso es muy importante, la pareja de esposos debe llegarse, porque recuerde el problema que hemos estado hablando desde un inicio, el problema de la fornicación. Entonces, para que no sean tentados dentro de ese tema que han estado hablando, ese tiempo puede ser adecuado, pero terminando, ellos deben de seguir. Y en el versículo 6, mas esto digo, mire bien lo que está diciendo el apóstol Pablo, Dios por medio del apóstol Pablo en el versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea, entre las dos personas debe haber un acuerdo, un diálogo, y deben de llegar a esa concesión las dos personas para tomar la recomendación que el apóstol Pablo está haciendo en el versículo 5. Y en el del versículo 7 al 9, mire, unos pueden estar casados y otros pueden estar solteros. Dice la palabra de Dios: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro a otro modo. Versículo: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen, oiga bien, el don de continencia, cásense, pues es mejor que se casen que estarse quemando. Aquí, bueno, la recomendación del apóstol Pablo es bien específica. Ustedes pueden estar casados, muy bien, ¿verdad? Ustedes tienen el don de la continencia, pues quédense solteros. Esa es la recomendación del apóstol Pablo. Ya lo vamos a ver más adelante, más específico, por qué les dice a ustedes quédense solteros, por qué les dice, sí, estén casados, está muy bien, pero solteros les va a ir mejor todavía. Pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí les recomienda que si tienen el don de continencia, que se queden solteros. Si no lo tienen, dice el apóstol Pablo, mejor cásense, porque la literalidad del pasaje dice que se van a seguir quemando. Pero el problema que hemos estado hablando anterior es lo que viene al caso, es decir, si no tienen el don de continencia, si no pueden abstenerse de tener relaciones, mejor cásense, porque puede llegar Satanás con este problema que ya hemos estado viendo, dice el apóstol Pablo, de fornicación, y vamos a caer en ese pecado. Entonces el apóstol Pablo le dice, si no pueden conservarse vírgenes, mejor cásense. Bueno, y ahí en el versículo 9 es donde termina a hablar acerca del matrimonio. Y bueno, sigue hablando, pero ya empieza a hablar de otro tema, que es el divorcio. En el versículo 10 y en el versículo 11, no consideren separarse, pero si pasa, les dice el apóstol Pablo, hay dos opciones que ustedes pueden tener. Miren lo que dice: pero a los que están unidos en matrimonio,
mando, no yo, mire, ojo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Ojo, la palabra donde dice que no lo digo yo, dice el apóstol Pablo. Dice Dios, que la mujer no se separe del hombre. Mire, versículo 11, y si se separa, quizás algún día vamos a tocar el tema del divorcio más a profundo, porque aquí ya lo está dando por sentado el apóstol Pablo, que ya hay un divorcio de por medio, una separación. Y si se separa, dice el versículo 11, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Esas dos opciones son las únicas que da el apóstol Pablo si se llega a separar del marido, para quedarse completamente sola, y está tanto el marido como la esposa, cualquiera de los dos. Si va a haber una separación, pues la recomendación es que ya no busque, la mujer ya no busque un esposo, el hombre ya no busque una esposa, a no ser que la separación que haya, ese tiempo de separación, los pueda motivar a volverse a reconciliar, como lo dice el apóstol Pablo en el versículo 11. Entonces, y ahí es donde habla. Son las únicas dos recomendaciones en ese sentido. En el versículo 12, del 12 al 16, mire, buen testimonio, hay que dar un buen testimonio dentro del matrimonio, porque aquí se nos expresa un pequeño problema que podría motivar a una pareja a poder separarse. Y el motivo del versículo 12, usted lo puede leer en su casita, al versículo 16, habla de que en muchas relaciones, y quizás usted pueda sentirse identificado, mi estimado hermano, que en algunos matrimonios la persona, la esposa es cristiana y el esposo no es cristiano, o viceversa, el esposo es cristiano y la esposa no es cristiana. Entonces, el caso que se da del versículo 12 al versículo 16 es que el apóstol Pablo les da ese ejemplo y les dice que cuando la mujer es creyente y el hombre es incrédulo, les habla literalmente que no se separen, porque el buen testimonio de la esposa puede hacer que el marido incrédulo se acerque al cristianismo, o viceversa, que el testimonio del esposo que es creyente, que es cristiano, ese testimonio que da al ser un buen esposo, al ser una buena esposa, al atender a todas las indicaciones que la palabra se nos dice, entonces ese comportamiento dentro de ese problema, sí, porque es un problema, alguien es creyente y alguien no, van a haber algunas inconsistencias, algunas discusiones, van a haber problemas por esos dos pensamientos, uno cristiano y uno incrédulo. Pero el apóstol Pablo les hace la recomendación de que no se abandonen, no se separen, sino que al contrario, que ese buen testimonio que se dé, pues es el que esa persona incrédula, ya sea el marido o ya sea la esposa, pueda hacer que ellos se puedan acercar al Señor. Y esa es la recomendación que el apóstol Pablo da ahí en el versículo 12, y del versículo 12 al versículo 16. Del versículo 17 en adelante, encontramos lo importante es seguir el mandamiento. Y bueno, vamos a leerlo para no poderlo confundir, porque aquí pone un ejemplo el apóstol Pablo, que es la circuncisión. Mire lo que dice, vamos a leerlo. Pero cada uno, como al Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga esto. Ordeno a todas las iglesias. Y aquí pone el ejemplo ese de la circuncisión. Fue llamado alguno siendo circuncidado, hace la pregunta, quédese circuncidado, dice el apóstol Pablo. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide, dice el apóstol Pablo. La circuncisión de nada es, el versículo 19. Y la circuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Aquí pone un ejemplo el apóstol Pablo, siempre hablando del matrimonio, haciendo de ver de que si alguien es circuncidado, recuerde que la circuncisión fue el pacto de Dios, la señal del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. ¿Sí? Nosotros no somos el pueblo de Israel, no entramos en ese pacto. Entonces, pero Pablo dice, ok, si alguno es circuncidado, está bien,
Si alguno no es circuncidado, está bien, no hay ningún problema. Lo importante, como lo dice el versículo 19, es el mandamiento de Dios. Y recuerde lo que él estaba diciendo desde mucho antes, allá en el versículo 10, que dice que no lo digo yo, sino Dios. ¿Y qué es lo que estaba diciéndole? Bueno, si ustedes, todo lo que hemos estado hablando, eso es lo que les está diciendo. Prácticamente, nuevamente les está diciendo, si ustedes están casados, están bien. Si ustedes están solteros, están bien. Lo importante es seguir el mandamiento de Dios. Y qué mejor ilustración que el mandamiento que toda la palabra del Señor. Y ahí podemos en el versículo 25, que es otra de las partes en las que se ha dividido el capítulo, que habla acerca de las vírgenes, pero aquí solo les dedica un versículo, y en este versículo pues les da su bendición a aquellas vírgenes que llegan en ese estado dentro del matrimonio. Y dice, en cuanto a las vírgenes, mire, dice, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para serle fiel. Solo les da una bendición a aquellas vírgenes, porque se han mantenido vírgenes hasta el matrimonio. Entonces Pablo lo que hace en el versículo 25 del capítulo 7 es solamente darle la bendición, porque no tiene mucho más que decir. Está mucho más enfocado en los problemas que se pueden dar. Uno, por la fornicación. Y dos, hoy sí ya lo vamos a tocar, ese problema, esa libertad que tienen los solteros por sobre los casados dentro del ministerio. Ahorita lo vamos a tocar en el versículo 26 y el versículo del versículo 26 hasta el 34 es donde habla acerca de esa soltería, o le habla a los solteros. Mire, muy importante lo que vamos a tocar. Mire el versículo 26 y el versículo 27. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a una mujer, miren lo que dice el versículo 27, no procuréis, está ligado a una mujer, no procures soltarte. Y les hace otra pregunta, estás libre de mujer, no procures casarte. Esas dos condiciones, ok, en el versículo 26 les está diciendo el apóstol Pablo que hará bien al hombre quedarse como está. Si tú estás con una mujer, ya estás casado, así quédate. Si tú estás soltero, le dice el apóstol Pablo, está bien, así quédate, no hay ningún problema. Bueno le sería al hombre quedarse como está, la recomendación del versículo 27, pero quedarse como, dice unos, quedarse soltero, no, quedarse, los que están casados, quedarse así, y los que están solteros, quedarse de esa manera. Y sigue diciendo en el versículo 28 que van a venir problemas en el matrimonio, mas también si te casas, no pecas, dice el apóstol. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales para los tales vendrán aflicción en la carne, y yo os la quisiera evitar, dice el apóstol Pablo. Aquí literalmente está diciendo, ok, bueno, dentro del matrimonio, mis estimados iglesia de Corinto, hermanos, van a haber problemas. Y dice el apóstol Pablo que yo quisiera evitárselo, vea. Pero como la recomendación, 2 versículos anteriores es que hará bien quedarse como está, o sea, casados, así quédense, no se separen. Y hemos leído las cosas por las que no se debe de separar. Y si están solteros, así quédense. ¿Sí? Eso sí, casados van a tener dificultades, pero no hay ningún problema, porque sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 29. Pero esto digo, hermanos. Aquí, ojo con lo que voy a leer, porque aquí en el versículo 29 hay que recordar el tiempo y lo que el apóstol Pablo estaba esperando. Leámoslo y yo le explico. Dice el 29, por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Aquí hace un par de semanas o meses, creo yo, estuvimos discutiendo este versículo. Pero no podemos entender este versículo
Si lo agarramos solamente el versículo, ay, ahí nos podemos agarrar. Ah, bueno, entonces como yo estoy casado, el apóstol me dice que me comporte como si no estuviera casado. Si no vemos el contexto, si no vemos por qué el apóstol Pablo está dando primero, antes de mencionar eso, una advertencia, porque dice, por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que el tiempo es corto? Bueno, una sencilla razón. El apóstol Pablo esperaba la venida del Señor pronto. Él pensaba que mientras él estuviera vivo, el Señor iba a venir por su iglesia. Por eso les dice eso. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Y no olvidemos, sino que recordemos que esos tiempos eran de persecución. Él mismo había sido un perseguidor de la iglesia. Entonces, tomando en cuenta de que Pablo está esperando la venida del Señor pronto y de que el ambiente de los cristianos en ese momento era complicado porque había persecución, había muerte para ellos, entonces el apóstol Pablo, por esas condiciones, le dice a los casados que se comporten como si estuvieran solteros, para que tengan esa libertad. Porque Pablo, recuerde, piense Pablo ahorita que él dice que ya mañana viene el Señor. Entonces, para que podamos administrar bien el ministerio, podamos predicar libremente, si están casados, compórtense como si no estuvieran casados para predicar más, para servir más. Porque el apóstol Pablo dice que los casados, más adelante lo dice, porque los casados, dice, tienen su responsabilidad ahí en el matrimonio, mientras que los solteros tienen libertad para predicar, no tienen en buen salvadoreño, no tienen quien les esté llamando, quien les esté diciendo a tales horas vas a venir, perdón que lo ilustre de esta manera. Pero ojo, no estoy diciendo que el matrimonio es malo, de ninguna manera. Ya vamos a ir avanzando un poquito más. Pero el apóstol Pablo, por ese pensamiento que tenía de que el Señor ya viene, y si los esposos tienen limitantes, por favorcito, como el Señor ya viene, les está diciendo, compórtense como si estuvieran solteros, para tener un poco más de libertad, para que las esposas no los estén molestando, o los esposos no los estén molestando. Por esa razón, no es recomendación. Ay, entonces en la actualidad va a decir usted, entonces, no. Recordemos, por eso le decía, tomemos en cuenta el pensamiento del apóstol Pablo y la situación política, la situación cultural que se estaba viviendo en ese momento. Por esa razón, vuelvo y repito, el apóstol Pablo les está dando esa recomendación a la iglesia de Corinto. No por otra cosa, porque él pensaba que el Señor iba a venir ya. Entonces, por eso les dice a la iglesia de Corinto, en buen salvadoreño, por favorcito, el Señor viene mañana, les está diciendo. Compórtense como si no estuvieran casados, para que no tengan limitante de tiempo, limitante de que no van a llegar tarde, esas limitantes. Por eso les hago esa recomendación. Espero que quede claro para que no haya alguna confusión. Ese es el motivo por el cual les está diciendo eso el apóstol Pablo. Y ahí en el versículo 30 y en el 31 hace otro tipo de analogía siempre con eso. Y aquí miren el versículo 32. Y del versículo 32 al 34 lo sostiene. Ahí es donde le digo que porque los solteros tienen una mayor libertad. Quisiera pues que estuviese en el versículo 32. Quisiera pues que estuvieran sin congoja. El soltero tiene cuidado de la casa del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Es decir, le está diciendo, el casado, como no tiene compromiso, puede dedicarse a la iglesia el tiempo que sea necesario. El casado tiene responsabilidad en su casa. Esas son las limitantes. No estoy diciendo y no estoy recomendando el no casarse. Recuerde la razón por la cual uno no se debe casar. Si usted puede vivir soltero, soltero con el don de abstinencia, quiere decir que no va a tener relaciones. O sea, si puede tener eso, pues no se case, hermano. Pero si usted es algo alebrestón, o como dicen por ahí, ¿verdad? Porque Dios sabe a los leones que amarra, es mejor casarse. Entonces, aquí en el versículo 32, 33 y 34, hace de la comparación de que el soltero tiene libertad. El casado, pues sí, puede estar en el ministerio y todo, pero tiene pequeñas limitantes.
Eso es lo que dice. Y pasa a la recomendación final en el capítulo, siempre en el versículo 7, en el capítulo 7, perdón, en el versículos del 36 en el 40, una recomendación. Pero mire lo que dice el versículo 36. Pero si alguno piensa que es impropio que su hija virgen, perdón, versículo 37, pero que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, obviamente hablando de los solteros, y ha resultado en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Versículo 32, de manera que el que da en casamiento hace bien, dice el apóstol Pablo. Y el que, mire, otro versículo que con los compañeros nos podemos compartir, pero si solo lo tomamos el versículo, solamente ese versículo lo podemos sacar de contexto y hablar garabat. Tenemos que ver todo lo que hemos leído y estudiado en esta hora de la mañana, porque dice el versículo 38. De manera que el que se dé en casamiento hace bien, dice el apóstol Pablo. Ok, si tú te quieres casar, si tú vas a dar a tu hija en casamiento, porque era una costumbre judía, ¿verdad? Ofrecer a su hija en casamiento, analizar a quién es el que va a dar, si le van a dar una buena dote por su hija y toda la cuestión. Entonces, bueno, hace bien, dice el apóstol. Si te vas a casar, haces bien. Pero mire la segunda parte. Y el que no la da en casamiento, hace mejor, dice el apóstol Pablo. Pero, tomando en cuenta todos los aspectos anteriores, pues simple y sencillamente son aplicables al ministerio. Es decir, casado, ¿podés servir a Dios? Claro que sí. ¿Está mal? No, está bien. Soltero, ¿podés servir al Señor? Claro que podés. ¿Está mal no estar casado? Definitivamente que no. Solo que aquí vas a tener un poquito más de libertad y aquí casado vas a tener que pedir permiso, dice el apóstol Pablo. Pero los dos están bien. El matrimonio está bien. Y más adelante, y en la carta a los Efesios, vamos a ver cómo el apóstol Pablo nuevamente retoma el tema del matrimonio. Y aquí como que ya cuando escribe la carta a los Efesios, el apóstol Pablo ya ha madurado un poquito más la idea del matrimonio. Porque aquí está diciendo, sí están bien, y tus casados están bien, solteros están bien. Solo que tú sí vas a tener limitantes, le dice a los casados. Y ustedes, como no van a estar amarrados a alguien, ustedes no van a tener limitantes. Pero allá cuando estudiemos, que creo que va a estar un poquito larguito, la carta a los Efesios, vamos a entender otro concepto acerca del matrimonio, siempre de parte del apóstol Pablo. Y no quiere decir que se contradicen, no. Solo que aquí, hermanos, recuerde. Primero estaban viendo un problema de fornicación desde ya unos versículos y capítulos anteriores, ¿sí? Segundo, el apóstol Pablo da esas recomendaciones porque él esperaba la venida del Señor mientras él estuviera vivo, ¿sí? Y tercero, recuerde que todo esto lo habla el apóstol Pablo por el ambiente que estaba. La iglesia era perseguida, los cristianos si los agarraban, los mataban, los llevaban al Coliseo, jugaban con ellos, los leones se los comían, los prendían como antorcha. Entonces, bajo ese contexto es que debemos entender lo que el apóstol Pablo está dando indicaciones. Y no son indicaciones malas, no son indicaciones apresuradas, son indicaciones muy reales, muy reales. Y vuelvo y repito, no estoy diciendo con esto que el matrimonio es un error o es una equivocación. Al contrario, hay muchísimas bendiciones y las vamos a ver muchísimo más adelante para el matrimonio. Pero el apóstol Pablo sí hace ese énfasis en que una persona soltera dentro del ministerio va a tener mayor libertad. Pero esa persona soltera, para que se quede soltera, no con el simple hecho de que no, es que yo ya le encontré gusto a la soltería. No. Si se va a quedar soltero, dice el apóstol Pablo, según lo que hemos visto, es porque tiene el don de la continencia, ¿sí? De la abstinencia, ese don de que usted está soltero y no tiene necesidad de relaciones. Ahí quédese soltero. Pero si usted está soltero y vive pensando, ustedes saben qué, hermano, dice el apóstol Pablo, mejor cásese. No estoy diciendo que está mal el matrimonio, simplemente estamos diciendo la realidad
de que el soltero va a tener más libertad. Pero que hay bendición para la persona casada, claro que sí la hay. ¿Y puede trabajar en el ministerio? Claro que sí puede trabajar en el ministerio. Solo tenga en cuenta esas 3 recomendaciones a la hora de su estudio personal en el capítulo 7. Recuerde el problema que se estaba dando de la fornicación. Segundo, que el apóstol Pablo esperaba la venida del Señor pronto, por eso habla de esta manera. Y tercero, el ambiente que estaba de persecución. Tome esas 3 recomendaciones para en su estudio personal poder retomarlo y poder hacer sus propias anotaciones. Ahí donde está, vamos a orarle a nuestro Dios. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por el estudio de tu palabra a esta hora de la mañana. Te pedimos, Señor, que lo que hayamos aprendido lo podamos discernir bien, podamos estudiarlo bien. Si no nos quedó claro, pues volver a tu escritura y tomar las recomendaciones, tomar el bosquejo y ampliar, Señor, pero pedimos esa sabiduría a ti para que nos puedas ayudar para la comprensión de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, ahora vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ahí yo les recuerdo, mis estimados hermanos, que los ministerios de esta tu iglesia todavía siguen trabajando. Gracias a Dios ha sido bueno. Concluimos un año de mucha bendición a pesar de la pandemia y de las limitantes que esta nos dio. Pues tu iglesia, todos esos ministerios llevando esos víveres, llevando ese alimento necesario, pues nunca se detuvo. Y lo seguimos haciendo, lo seguimos haciendo. Los niños del albergue reciben su alimento, reciben su educación, así como los miembros, los que están internos en el ministerio Retorno, que están en proceso de recuperación para dejar esa droga, ese alcohol, ahí están, reciben toda esa bendición gracias a sus diezmos y sus ofrendas. Los medios de comunicación, esta transmisión es gracias a sus diezmos y sus ofrendas. Esa radio, la televisión, cada una de las repetidoras a nivel nacional son gracias a usted, porque nosotros no pautamos comerciales, a diferencia de otras radios. Nosotros no, es gracias a sus diezmos y sus ofrendas. Y por eso hoy vamos a cantar nuestra alabanza de ofrenda para dedicar esta ofrenda al Señor. Cantamos. Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y pres te damos, oh buen Dios. Amén. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por este hermoso miércoles que nos estás regalando. Pedimos, Señor, de todo corazón, que bendigas las ofrendas que cada uno, mis hermanos, propone en su corazón dar. Cada uno de esos diezmos, de esos compromisos que ellos han adquirido, Dios, pues gracias. Pues conforme al corazón tú les puedas bendecir. No es la cantidad, sino es la intención, Señor, con lo que se da esa ofrenda y ese diezmo, Padre Santo. Por eso lo ponemos en tus manos. Gracias, Señor, por ese recurso económico que llega a nuestra vida. De todo corazón te pedimos tu guía para que podamos administrar de la mejor manera ese dinerito, para poder cancelar esos compromisos que tenemos y también cancelar esas deudas que se tienen, para poder llevar lo necesario a nuestro hogar y no comprar cosas innecesarias. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Hay una fuente en mí que está rodando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí
de adoración y de adoración. Dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza, es un río de alabanza y de adoración. Dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Muchísimas gracias, Pastor Carlito, Pastor Josué. Gracias ahí por esas alabanzas. Yo le quiero recordar que estos estudios se están poniendo buenísimos. Estamos aprendiendo juntos, hermanos. Y nuestra intención es que usted también pueda tener las herramientas necesarias. Y por eso es que nosotros mandamos los bosquejos para que usted pueda tener una ayuda visual y usted pueda, aquí solo damos los pincelazos, las ideas. Y usted ahí en su casita, usted puede añadir, puede manchar ahí estos bosquejos porque le van a servir, se lo aseguro. Usted puede pedir los bosquejos al WhatsApp de Radio Bautista al 78 19 18 28. Repito el número, 78 19 18 28. Usted puede escribirles un WhatsApp a los hermanos. Solo diga, yo quiero recibir los bosquejos de Amaneciendo con Dios. Y ahí los hermanos lo van a contactar con su servidor y ahí le vamos a explicar cómo es la dinámica para poder recibir los bosquejos. Bueno, hoy quiero hablarle al amigo que estuvo pendiente de esta transmisión en vivo, pero no tiene a Cristo en su corazón. Le hace falta ese pequeño gran detalle, tener a Cristo en su corazón. No es lo mismo saber de Dios que conocerlo a Él personalmente. Conocerlo es lo que le falta. Conocemos que Dios es bueno, que Dios hizo las plantas, Dios nos hizo a nosotros, Dios hizo milagros a través de su Hijo Jesucristo. Sí, eso es conocerlo, eso es saber, perdón. Pero conocerlo personalmente es una cosa muy distinta. Si usted quiere recibir a Cristo en su corazón, pues yo le invito a que usted pueda hacer esta oración después de mí. Ahí donde usted está, repita después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias por mandar a tu Hijo a morir en mi lugar. Reconozco que soy pecador y te acepto como mi Salvador. En Cristo Jesús, amén y amén. Si usted hizo esta oración, mi querido amigo, ahora hermano, le doy 3 recomendaciones. Una es que pueda buscar un ejemplar de la palabra del Señor. Si usted no lo tiene, pues puede descargarlo incluso desde su teléfono inteligente para que usted pueda ir leyendo la palabra del Señor. Número 2, pues ore. Y orar es hablar con Dios en cada momento. Cuando usted tenga necesidad, dígale lo que quiere, dígale lo que le molesta de usted mismo. Hable con Él como que si fuera un amigo. Y número 3, pues no se pierda los cultos de esta ahora su iglesia, el Tabernáculo Central. Y de este su culto de Amaneciendo con Dios. No se los pierda. Todos los días tenemos culto y será un placer que nos acompañe. Así es que hoy vamos a cantar nuestra alabanza para finalizar este culto de Amaneciendo con Dios. Mi
Gracias, Señor. Gracias, Dios, por este culto de Amaneciendo con Dios. Una bendición por cada uno de mis hermanos que va para su lugar de trabajo, quizás, o ya está en su lugar de trabajo. Gracias por que les das la oportunidad. Gracias por estos medios de comunicación que nos permiten llegar hasta lo último de la tierra. Encomendamos todo este día miércoles, que sea de bendición, que sea de mucho provecho para todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Recuerde, hoy por la noche los esperamos en nuestro estudio bíblico. Bendiciones.